Bienvenidos a nuestra serie sobre el libro de Romanos. Y esta serie, que ya vamos en el número 13, en esta oportunidad, estamos mirando una primera parte general que es desde el capítulo 1, versículo 16 hasta el capítulo 3, 31, y ahora ya nos encontramos en el capítulo 3. Vayamos pues al capítulo 3, donde continuamos hablando que el hombre es declarado justo. Dice Romanos 3, 21 hasta el versículo 24. Pero ahora, dice Pablo, obviamente es el Espíritu Santo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 22. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El texto que se nos presenta en Romanos capítulo 3, 21 al 24, es que el hombre sí puede ser declarado justo sin cumplir las exigencias mismas de la justicia de Dios, que son ser inocentes y ser perfectos. El hombre sin ser inocente, es decir, no cumple con esa exigencia, y el hombre sin ser perfecto no cumple con esa exigencia, según Romanos 3, 21 al 24, sí puede ser justificado. Recuerde que ser inocente implica no haber cometido un pecado nunca, desde que nació hasta que muera la persona, y perfecto es que haya hecho siempre el bien. Entonces, lo que está haciendo nuestro Dios es regalarme la salvación. Porque si la exigencia es ser inocente y perfecto, y no es posible para ningún hombre, pero puedo ser salvo, puedo ser justificado, entonces lo que está haciendo nuestro Dios es regalarme esta justificación o regalarme la salvación. O sea que a mí no me cuesta. Oiga esa palabra, es gratis. Incluso el 24 de Romanos 3 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El verso 23 de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el hombre por sí mismo no cumple la exigencia de ser inocente y de ser perfecto. Entonces, ¿qué hace nuestro Dios? 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En nuestra enseñanza en este momento sobre que el hombre es declarado justo, nuestro estudio número 13 de la serie de Romanos, Pablo nos va a explicar cómo manifestó Dios su justicia
Es decir, cómo el hombre declara inocente sin serlo y declara perfecto sin serlo. Y lo hemos leído en Romanos 3, 23 y 24. Lo vuelvo a leer. 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Luego preguntaríamos, ¿no es injusto el que Jehová nuestro Dios nos absuelva siendo pecadores, como dice el verso 23, por cuanto todos pecaron, y nos declare inocentes? Y Pablo nos responde a nosotros que no es injusto Dios al declararnos inocentes sin serlo y perfecto sin serlo. Y Jehová nuestro Dios presenta en Romanos 3 la manera como nuestro Dios lo hizo sin llegar a ser un juez injusto. Pongámoslo de esta manera: una persona está ante un juez humano y tiene todas las evidencias y todas las pruebas de que es culpable. Entonces el juez lo declara, sin serlo por supuesto, lo declara inocente. Declara que no hay condenación para él. ¿Cómo entonces hace el juez humano para declarar a un hombre que es justificado, o sea, que es declarado inocente sin serlo? Y si ese juez lo declara inocente sin serlo, es un juez injusto. Y es por eso que hemos entablado la misma pregunta. Jehová Dios presenta la manera como lo hizo sin llegar a ser un juez injusto, preservando la palabra de Dios, preservando la misma justicia. Y note cómo fue que lo hizo. Algo que está en Romanos 3, en el versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y note lo que dice el versículo 24. Mediante, verso 24, la redención que es en Cristo Jesús. O sea, sí lo hizo, pero mediante Cristo Jesús. Nos absolvió, nos exoneró, hablando en términos de procedimiento legal, sin ser inocente y sin ser perfecto, nos declaró inocente y perfecto. Y el texto dice mediante, o sea, lo que nuestro Dios hizo, dice mediante Cristo. ¿De qué me absolvió? ¿De qué me exoneró? De que he pecado toda mi vida y que no he hecho lo bueno siempre en toda mi vida. Y Pablo, yo estoy usando el término de exoneración, pero en el versículo 24 dice, siendo justificados. O sea que aquí no se nos tiene en cuenta el haber pecado por toda la vida, y no se nos tiene en cuenta el no haber sido siempre bueno. Y es una exoneración gratuita, es decir, hay alguien que asume, hay alguien que se coloca en mi lugar
para pagar por mí la cuenta que yo no he podido pagar. Como yo no he podido ser inocente ni ser perfecto, hay alguien que asume por mí para que yo no tenga que pagar. Entonces el texto dice justificados gratuitamente. Y el texto dice por su gracia, no porque lo merezca, no porque yo haya hecho algo para merecerlo. Es gratuito por su gracia, porque como hemos dicho, no hemos cumplido el ser inocentes y perfectos. Si el hombre tratara de salvarse por ser inocente y por ser perfecto, nunca lo lograría. Es decir, no tengo ningún merecimiento. No hay ningún merecimiento mío para haber dicho, bueno, lo merezco y él debe dármelo. Entonces, la justificación de que me da nuestro Dios no es por haberlo merecido. Por eso estamos hablando que soy declarado justificado sin serlo. Otra vez, ser declarado justificados es que Dios me declara inocente sin serlo y me declara perfecto sin serlo por pura gracia, pero es mediante que hay otra persona que sí fue realmente inocente y que sí fue realmente perfecto, y ese es el mediante, o sea, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esta enseñanza, que es la número 13, y que es la continuación del título que el hombre es declarado justo, estamos abordando pues la pregunta, es cómo manifestó Dios su justicia al declararme inocente y perfecto sin ser. Lea otra vez Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces dice que sí es posible ser justificado, declarado justo, ¿sí? Y nos hace gratuitamente, y si es gratuitamente, es por pura gracia, es decir, sin merecerlo. Nos dio la salvación, la justificación. Pero quien lo da, que es Jesús, le costó la vida. Cuando alguien te da un regalo, a usted no le costó nada. La persona que le hizo el regalo le costó, porque a él no se lo dieron, sino que él pagó un precio. Por eso cuando hablamos en Romanos 3:24, que nos dice el texto que fue gratuitamente, para nuestro Dios le costó, y le costó en términos trinitarios la vida de su Hijo. Romanos 3:24 dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Note la palabra por medio. A veces usted me escucha decir la palabra mediante, o sea, por medio. O sea que hubo alguien que sirvió de medio, de mediante, y fue la persona de Jesús. Es lo que Jesús hizo, lo que hizo la persona de Jesús. Y eso en el versículo 24 se llama redención, no redimió. Él pagó con su propia vida porque él sí
era y es y será inocente y perfecto. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados, Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, como fuimos rescatados, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, ¿ve? Y sin contaminación. Leyendo en la Nueva Versión Internacional el mismo texto en Primera de Pedro 1:18 nos dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados, qué interesante, de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. O sea que alguien que fue inocente es inocente. Alguien que fue perfecto y es perfecto, tomó el lugar que yo no era capaz y no seré capaz jamás de ser ni inocente ni perfecto. Así que nuestra justificación fue un costo muy alto y fue la muerte y la resurrección de Jesús. Luego, aunque fuimos redimidos gratuitamente, quien nos trajo la salvación, la justificación, lo hizo por medio de un acto mismo de Dios, mediante el acto de la muerte de Jesús. Romanos 3, regresando a Romanos 3, 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Este versículo 25 está usando la palabra propiciación y será nuestra explicación que nos permitirá profundizar un poco más explicando de cómo fue que nuestro Dios nos declaró inocentes y perfectos sin serlo mediante Jesús. Así que esta será nuestra presentación número 14 de nuestra serie del libro de Romanos. Nunca olvide, a usted que está bien escucharnos en esta serie, de que usted no es perfecto, usted no es inocente, mas sin embargo usted puede ser salvo y justificado, como si nunca hubiese pecado, inocente, y como siempre hubiese sido bueno, perfecto, solo por colocar la fe en el Señor Jesucristo. Venga y declare y confiese y crea en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bendiciones